Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hablamos de arreglos de costura. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En el tutorial de hoy vamos a ver un arreglo de costura sencillo, práctico y sobre todo que nos resuelve un problemilla. Vas a encontrar más vídeos sobre arreglos de costura, técnicas y trucos en la pantalla final de este vídeo y también te los voy a dejar enlazados justo debajo, en la cajita de información. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! En el vídeo de hoy vemos cómo alargar un vestido. Podemos hacerlo con una pieza recta o bien con un volante, tal como hicimos en el vestido Margarita que estás viendo en pantalla y cuyo tutorial te dejo enlazado en la cajita de descripción del vídeo. En el caso del vestido Margarita que te mencionaba, alargamos el vestido colocando un volante. El volante está cortado en una pieza recta, lo verás en el vídeo, está fruncido y cosido al vestido por dentro. Vemos ahora otra forma de hacerlo. Antes te hablo sobre los tipos de telas que puedes utilizar. Es importante que conozcas la composición del vestido que vas a alargar. Esto, como te he dicho al principio, es un popelín de algodón. Por tanto, lo suyo sería utilizar una tela de un gramaje parecido y también que tenga la misma composición. Antes de coserla, lávala para que veas que no va a teñir el vestido una vez que esté cosido. He seleccionado aquí 4 telas de color porque puedes buscar dos efectos diferentes. Uno, utilizar una tela que sea del mismo color que el estampado del vestido o una tela completamente diferente que le dé un poquito de contraste. Este sería el ejemplo con una tela roja. Aquí he elegido una tela estampada que me parece que le da mucha vida al vestido. En un tono naranja nos quedaría también perfecto. Y esta última es una tela también popelín de algodón de florecitas que le da más color al vestido. Si utilizas una tela que destaque, lo que vas a hacer es condicionar un poco el tipo de complementos que te vas a poner con el vestido, pero también le vas a dar más vida. Esta es la tela que yo voy a utilizar, voy a meter unos 3 o 4 centímetros solamente y es un plumeti de algodón que va perfecto con esta tela. Lo voy a utilizar doble porque como ves es un poquito transparente y creo que doble nos va a quedar mejor. Otro ejemplo sería también un algodón bordado como este o algo similar. En este caso lo que he hecho ha sido cortar una de las tiras. Más que cortar, recortar, porque como ves aquí las ondas de la propia tira bordada nos servirían de dobladillo y esto podríamos colocarlo a la altura que quisiéramos y de esta forma alargar aquí también el vestido. He querido ponerte todos estos ejemplos para que tengas varias opciones y varias ideas por si tienes que alargar tú también un vestido. Vamos a ver ahora cómo se hace. Estoy utilizando unas tijeras eléctricas que he comprado en Amazon. Te dejo un enlace de compra en la cajita de información. Ahí puedes ver las características que tiene, precio, envío y demás. Perderemos aquí 1 centímetro en cada una de las capas cuando lo cosamos al vestido. Antes de coserlo lo voy a coger con alfileres o lo voy a hilvanar a mano rápidamente para ver si ese es el largo que necesito o si necesito meterlo un poquito más. Cortaremos 2 tiras, una para delantero y otra para espalda y las uniremos con 2 costuras que deberán coincidir con los costados del vestido. Me lo pruebo y enseguida seguimos. Las tiras que he cortado tienen al final 10 centímetros cada una de ancho y el largo es el bajo del vestido. Lo que hacemos ahora es colocar derecho con derecho de cada una de ellas, alineamos los extremos, colocamos alfileres y cosemos. Estoy utilizando una aguja del número 8011 y una puntada recta de 2,5 milímetros. Si quieres aprender a elegir el número de aguja, tenemos un tutorial en este mismo canal. Te lo dejo enlazado en la cajita de descripción del vídeo. Rematamos los márgenes de costura con una puntada de zigzag o de sobrehilado si la tienes en tu máquina. Planchamos ahora en la unión de ambas tiras y doblamos justo a la mitad y marcamos con la plancha. Después de coser y planchar la tira, pasamos una puntada de zigzag. También puedes sobrehilar o remallar. Una vez hemos cosido y hemos planchado la tira, vamos a unirla al vestido. Podemos colocar la tira
al derecho del vestido, coser a 1 centímetro del borde de la tela y al volver haría este efecto. Sería como una continuación del vestido, pero el efecto que yo quiero lograr es diferente. Me apetece que la tira salga de debajo del vestido. De esta manera aquí tengo el bajo original y lo que quiero es conservar este pequeño dobladillo y colocar la tira aquí. Marcamos el centro del delantero y el centro de la espalda, colocando un alfiler. Y hacemos igual con la tira. No te lo he dicho antes, pero para averiguar la medida de la tira hay que medir el bajo del vestido completo y acordarte de añadir los márgenes de costura en cada uno de los extremos de las tiras. Colocamos de momento ahí ese alfiler, haciendo coincidir las costuras de los costados de la tira con los costados del vestido. Estamos trabajando en el delantero, tenemos aquí justo el centro y sobre la tira vamos a hacer señales a 1 centímetro del borde. Esto es un marcador que se va con el calor de la plancha. Como siempre te dejo enlaces a todos los materiales en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora no tenemos más que hacer coincidir el bajo del vestido con esa señal. Vamos colocando alfileres y en la máquina intentaremos coser justo por encima del dobladillo original del vestido. De esta manera quedará invisible. Sigo colocando alfileres por todo el bajo y nos vamos a la máquina. Aquí lo tenemos ya cosido. Voy a plancharlo y luego acerco la cámara para que lo veas bien. Un arreglo sencillo que se une a nuestra larga lista de arreglos de prendas de ropa que espero que te sean útiles y que te ayuden a alargar un poquito la vida de tus prendas y de tu ropa. Si te ha gustado este tutorial, déjanos debajo un comentario. Te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. Subimos vídeos nuevos cada semana. También puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.